Pero la Biblia es una fuente inagotable. Amén. ¿Sí? ¿Lo cree usted? La Biblia es una fuente inagotable. Claro, es una fuente inagotable. Y de la palabra que le voy a hablar hoy día, ¿sí? Quizás le he hablado en otras ocasiones, pero no solo se la quiero compartir algo con usted de lo que Dios quizás otras veces no ha hablado por esta palabra, sino que lo más importante es que a través de esta palabra, ¿sí? A través de esta palabra está la clave de una paz duradera. Amén, de una paz real, ¿sí? Porque paz podemos encontrar en muchas cosas. ¿Se acuerda que Jesús dijo que en Él, Él es nuestra paz, que en Él solamente podíamos encontrar paz? Bueno, Isaías también habló de esta palabra. Amén, también habló de esta palabra, y también Isaías nos enseñó cómo usted y yo podemos encontrar esa paz. Cómo usted y yo podemos encontrar esa paz, cómo podemos alcanzarla. Y de eso quiero hablarle el día de hoy. Una vez un hombre le hizo una pregunta a un amigo diciéndole: ¿cómo haces tú para mantenerte tan calmado? ¿Cuál fue la respuesta del amigo? El amigo al cual le hicieron la pregunta lo llevó a su pieza y le mostró un texto que él leía cada mañana al despertar. Y el texto que leía este hombre al cual le hicieron la pregunta era el texto que está en la Biblia, en el libro de Isaías 26:3. Isaías 26:3, en donde dice: tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti. Escuche bien, a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Le leo Isaías 26:3, vamos a leerlo literal, lo que dice. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice, porque en ti ha confiado. Escuche bien, Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quién Dios guardará en completa paz? A aquel que se mantiene pensando en la palabra de Dios, aquel que mantiene su mente y su pensamiento enfocado en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos dice. Aquel que se mantiene enfocado en lo que dice la palabra de Dios, a aquel, dice Isaías, Dios lo va a mantener con una paz verdadera, con una paz real. Por eso le decía, muchas veces nosotros podemos buscar paz en muchas cosas, sí, pero esa paz nos dura un momento, mientras dura la alegría, mientras nos distrae, mientras quizás, no sé, nos distrae un poco de la situación. Pero la verdadera paz, la paz real, la paz duradera, la paz real, la vamos a encontrar solamente cuando usted y yo mantenemos nuestra mente, nuestros pensamientos enfocados en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Por eso nos cuesta a nosotros encontrar paz, porque nos cuesta enfocarnos en lo que dice la palabra del Señor. Nos cuesta enfocarnos en lo que la palabra del Señor dice. Nos cuesta poder mantenernos pensando en eso. Porque cuando viene un problema, generalmente nosotros nos enfocamos más en el problema, en la situación, que en lo que dice Dios en su palabra. E Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz, no con algo de paz, sino que dice en completa paz. Y eso habla de espíritu, de alma, escúcheme bien, inclusive de su cuerpo. Porque su cuerpo necesita también, su mente necesita tener paz para que su cuerpo ande bien. Y Isaías dice: tú guardarás en completa paz a las personas, a la gente, dice, cuyo pensamiento perseveren, se mantengan en lo que piensa Dios, en lo que habla Dios, en lo que dice Dios. A aquellos Dios los va a mantener en completa paz, dice. Por eso dice: cuyo pensamiento en ti persevera, se mantiene. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y yo quizás le he hablado en otras ocasiones de esta palabra, de este verso. Y no solo porque la palabra de Dios es una fuente inagotable, le decía, sino también porque esta palabra de Isaías 26:3, la que leíamos acá, es la clave para una paz duradera. Escuche bien, es la clave para una paz duradera. Por eso Jesús dijo: en mí tendréis paz, ¿o no? O sea, habla de que tenemos que mantenernos pensando en Él. ¿Se acuerda que le hablé de un mensaje atrás? De la paz de Cristo. Que donde Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí?
para que estas cosas os he hablado. O sea, escúchame, Jesús cuando habló de eso, habló de la palabra. Estas cosas os he hablado. E Isaías dice, que Dios guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos permanezcan, perseveren en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos ha dicho. Porque eso sabe lo que hace, dice, porque en ti ha confiado, porque eso muestra que usted y yo tenemos la confianza no en lo que vemos, no en lo que nos sucede, no en lo que nos rodea, sino en lo que Dios nos habla. En lo que Dios nos habla. Claro, ¿por qué? Porque es la clave, esto que dice Isaías 26:3 es la clave de una paz duradera. Esta palabra de Isaías 26:3 es la clave de una paz real. El poner nuestros pensamientos y nuestra confianza en Dios es la clave de una paz duradera y una paz real. Y se lo digo porque ya les he dicho antes, les decía que problemas van a venir siempre. Escuche, vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones. Problemas y situaciones van a venir siempre y también vamos a tener dificultades, tiempos de dificultades. Pero lo que no podemos ni debemos hacer es dejar de enfocarnos en Dios. Lo que no podemos hacer es dejar de enfocarnos en Dios, dejar de pensar como Dios piensa. Dejar de pensar como dice la Escritura. Porque ¿por qué el hombre se rinde? Porque deja de pensar como Dios piensa. ¿Por qué el hombre se detiene, se decae, se desanima? Porque deja de pensar lo que Dios estableció para que eso no le suceda. ¿Por qué la persona se aleja de la iglesia, se aleja de la voluntad de Dios? Porque deja de pensar en lo que tiene realmente que pensar. Por eso lo que no podemos ni debemos hacer es dejar de enfocarnos en Dios. Así llegue la enfermedad, así lleguen los problemas familiares, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos. Así lleguen los problemas económicos. Recibamos esto, no dejemos de enfocarnos en Dios. No dejemos de enfocarnos en Dios, no dejemos de pensar en lo que dice la Escritura. Porque cuando el hombre se da por perdido, cuando el hombre da una batalla por perdida, cuando se enfoca en la situación, cuando se enfoca en lo que dice el médico, en lo que dice el jefe, en lo que dice el banco, en lo que dicen las cuentas, ahí la persona se da por perdido. Pero cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, hermano, hay algo dentro suyo, hay algo que sucede en la persona que le dice que algo puede suceder, que una respuesta puede venir, que una puerta se puede abrir, que un milagro puede acontecer. Por eso no podemos dejar de enfocarnos en lo que Dios dice, porque es la palabra de Dios la que nos da vida, en donde muchas veces solo nos dicen que va a haber muerte. Acuérdese que la palabra de Dios es viva. Es eficaz, dice también. No solo es viva, sino que es eficaz. O sea, tiene resultado. Tiene resultado en nosotros. Por eso no podemos dejar, ni debemos dejar de enfocarnos en Dios. No lo hagamos, no dejemos de enfocarnos en Dios, aunque nos toque enfrentar a lo mejor hasta la partida de un ser querido. Aunque nuestro corazón a lo mejor, hermano, no esté bien, esté hecho pedazo, destrozado, herido. No dejemos de enfocarnos en Dios. Aunque aparentemente a lo mejor nuestros sueños se hayan derrumbado, se hayan espumado, no lo hagamos, no dejemos de enfocarnos en Dios. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, escuche bien, si dejamos de enfocarnos en Dios, lo más probable es que caigamos en el desespero, en la angustia. Porque Isaías dice que aquel que piensa que permanece con su mente, con su vista, con su corazón, con sus pensamientos puestos en lo que Dios piensa, en lo que Dios habla, dice que ese alcanza una verdadera paz. Y la alcanza porque al mantener su mente puesta en lo que Dios habla, está confiando en Él. Está confiando no en el hombre, no en lo que Él puede hacer, sino en lo que Dios puede hacer, porque en ti ha confiado, dice. Por eso no dejemos de enfocarnos en Dios. Aunque lleguen tormentas fuertes a nuestras vidas, no dejemos de mirar, no dejemos de pensar, tampoco dejemos de creer y de confiar en Dios. Permanezcamos con nuestra vista, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra fe puesta en lo que Dios puede hacer. Es triste ver a alguien cuando, escúcheme, cuando
Muchas veces se enfoca más en lo que piensa, en lo que está viendo, en lo que está viviendo, y no en lo que Dios puede hacer, porque cuando se desenfocan de lo que Dios puede hacer, hermano, se va hasta la esperanza. Cuando el hombre se desenfoca en lo que Dios puede hacer, cuando el creyente se desenfoca en lo que Dios puede hacer, hermano, entra algo a él que se llama desespero. ¿Y por qué entra el desespero? ¿Por qué entra en desesperanza? Porque se fue la confianza. Y la única forma que uno permanezca, persevere en lo que Dios ha dicho, es manteniendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos en lo que Dios dice, en lo que Dios nos habla, en lo que Dios puede hacer. Y ya le dije el por qué no debemos ni podemos dejar de hacerlo. Y es porque Isaías en el capítulo 26:3 nos da una razón muy poderosa. Y esa razón es que Dios le da paz a los que se mantienen pensando en Él. Esa es la razón, es una razón poderosa. Usted quiere paz, tiene que mantener, llevar su mente, su pensamiento a lo que Dios dice. Claro, tiene un problema, tiene una situación, está enfrentando algo, y lleve su mente y sus pensamientos a lo que Dios estableció. Porque así vamos a alcanzar una verdadera paz, y una paz que no solo nos va a durar un par de horas, sino que, una paz duradera. Y esa razón es que Dios le da paz a los que se mantienen pensando en Él, porque en Él han puesto su confianza. Eso dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando hacemos eso, Isaías dice que Él nos guardará en completa paz. O sea que algo pasará que me va a traer tranquilidad, no en un área, sino que en toda área de mi vida. Claro, no en un área, sino que en toda área de nuestras vidas. Que Dios guardará en completa paz al que persevere en eso, en pensar en Dios, en pensar en la palabra de Dios. Por eso no hay mejor remedio, no hay mejor clave que cuando viene un problema, ir a lo que dice la Escritura. Escúcheme bien, no hay nada mejor que cuando usted enfrenta algo, llevar lo que enfrenta a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Porque va a encontrar la respuesta, pues. Va a encontrar la respuesta, y si no la encuentra, va a encontrar la paz que necesita para poder enfrentar aquello que le toca enfrentar, aquello que lo rodea. Entonces esta es la clave de una paz duradera. Esta palabra de Isaías 26:3 es la clave de una paz real. Y es mantenerse pensando en Dios. Es mantenerse perseverando en la palabra de Dios sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones. Es mantenerse pensando en la palabra de Dios sin importar lo que nos rodea. Muchas veces nosotros estamos tan mal que no tenemos nada que perder si usted y yo sacamos nuestra vista, nuestra mente, nuestros pensamientos del problema y lo colocamos en Dios. No tenemos nada que perder, al contrario, tenemos mucho que ganar. Cuando usted saca la mente, saca sus pensamientos del problema, de la situación o lo que sea que esté en contra suyo, que lo pueda rodear, oprimir, y coloca su mente, su corazón, sus pensamientos en Dios, usted lo único que va a alcanzar es ganancia. Pero a nosotros nos cuesta salir de la situación, nos cuesta sacar nuestro pensamiento y nuestra mente de eso. Esa es la clave que nos da Isaías aquí en la palabra de Dios, para poder tener una paz duradera y una paz real. Es perseverar con nuestra mente puesta en Él y con nuestra confianza también. Escúcheme bien, es perseverar con una mente puesta en Dios y una confianza también. ¿Sabe por qué? Porque así como usted piensa, así usted se siente, pues. ¿Sí? Así como nos pensamos, nos empezamos a sentir. Y sabe usted que cuando entra un pensamiento de miedo, de temor, de duda, ¿sabe lo que empieza a venir? Aquello que usted piensa, pues. Claro, cuando entra un pensamiento de duda, por eso que hay que sacar la vista de aquello que enfrentamos y colocarla en lo que dice Dios. Porque cuando colocamos la vista en un problema, hermano, empezamos a pensar de acuerdo al problema.
Y resulta que al final nos empieza a pasar aquello que empezamos a pensar nosotros, aquello que le tenemos miedo, dijo Job, eso nos acontece. Por eso es importante cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento y direccionarla a la palabra de Dios. Si Dios dice que me va a guardar en completa paz, ok, me va a guardar en completa paz, y esa tiene que ser mi perspectiva, mi confianza y la inspiración de cada día para avanzar. Porque si colocamos nuestra mente, nuestros pensamientos en aquellos problemas que nos rodean, nos vamos a atemorizar, y lo que nos atemorice, eso será lo que nos va a acontecer. Porque lo dice la Escritura. Esa es la clave que nos da Isaías aquí en la palabra de Dios para una paz duradera, para una paz real. Y es perseverar en los pensamientos de Dios. Es perseverar con nuestra mente puesta en Él y con nuestra confianza también. Y perseverar significa mantenernos, sostenernos, aferrarnos. Eso significa perseverar, es mantenernos, es sostenernos, es aferrarnos. Y en este texto de Isaías 26:3 hay tres palabras o tres frases claves. La primera es confiar en Él, la segunda es perseverar en Él, y la tercera es en completa paz. Tres cosas clave, porque si hago las dos primeras, si confío en Él, si confío en Dios y hago que mis pensamientos perseveren en Él, la Biblia dice aquí en Isaías 26:3 que lo que va a llegar a mi vida va a ser paz. Yo no puedo llegar a lo tercero si primero no tomo las dos primeras. El confiar en Dios y perseverar en Él. Por eso dice que tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Hay una causa y un efecto. ¿A quién tú guardarás en completa paz? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Porque si hago estas dos cosas, si confío en Él, dije, si confío en Dios y hago que mis pensamientos perseveren en Él, la Biblia dice aquí en Isaías 26:3 que lo que va a llegar a mi vida va a ser paz. Y no cualquier paz, sino que dice una completa paz. Claro, y no le estoy hablando ni diciendo que lo que pueda venir a lo mejor va a ser fácil. No se trata de eso. Se trata que aunque la situación sea muy difícil, si confiamos en Dios y perseveramos en los pensamientos de Dios, en la palabra de Dios, aunque la situación sea difícil, aunque la situación sea adversa o muchas veces no tenga vuelta, remedio, conforme a lo que el hombre dice, Dios la puede revertir. Escuche bien, Dios la puede revertir. Dios lo hizo con Ezequías cuando manda a Isaías, le dice: ordena tu casa porque hoy te morirás. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Mire, busca a Dios, se acordó, se dio vuelta a la pared y le oró a Dios y empezó a orarle. ¿Qué cosa? Lo que está escrito. Eso es lo que te agrada, eso es tu voluntad, te he servido con íntegro corazón, es lo que Dios pide, es lo que está escrito. ¿Y qué es lo que pasó con algo que no tenía vuelta, que no tenía reversa? Dios lo revierte. Dios lo revierte, ¿por qué? Porque él estaba demostrando que estaba confiando en Dios. Que lo que él había hecho, lo había hecho porque confiaba en Dios. Que lo que estaba haciendo ahora, orando a Dios ahora, es porque él tenía su confianza puesta en Dios. Por eso Dios le habla a Isaías: detente, anda y dile a mi hijo que le doy 15 años más. Porque eso hace una mente y un pensamiento direccionado a lo que Dios dice, enfocado en lo que Dios nos habla, en lo que Dios estableció para enseñanza suya y mía. Por eso le decía, no le estoy hablando ni diciendo que lo que pueda venir será fácil, tampoco le digo que las dificultades a lo mejor serán quitadas, no. Tampoco le estoy diciendo que al terminar de escuchar esta palabra a lo mejor sus problemas o sus dificultades van a desaparecer, no le digo eso, sino que lo que le estoy diciendo el día de hoy a través de esta palabra es que permitamos
Que nuestros pensamientos, es que no permitamos, mejor dicho, que nuestros pensamientos anden sin rumbo. Claro, que no permitamos a que nuestros pensamientos anden sin un orden determinado por lo difícil de la situación o por las cosas que estamos viviendo. Porque cuando vivimos situaciones difíciles, ¿sabe lo que pasa con nuestra mente? Empieza a dar vuelta, pero de una manera que no la podemos controlar. Claro, y de repente estamos ya afligidos por algo, hermano, y empezamos a pensar algo peor de ese algo, y es como que los pensamientos se nos escapan y ya no sabemos qué hacer. Se nos desordenan los pensamientos, pues. Se nos van al miedo, se nos van a la duda, los pensamientos se van a la incredulidad, los pensamientos se van, escúcheme, armamos las mejores películas de terror en nuestra mente. Claro, y empezamos a pensar cosas que aún no han sucedido. Ay, seguro que me va a pasar esto, no le ha pasado nada todavía. Y seguro capaz que me pase esto otro. Hermano, empezamos a abrir una puerta como la que abrió Job. El miedo empieza a apoderarse de nosotros y de las cosas a las cuales le tenemos miedo. Al final el enemigo usa eso para que eso nos acontezca. Por eso lo que le estoy diciendo es que en vez de que mi mente y mis pensamientos se ocupen de eso, mejor, llevémoslo a que se aferren a Dios, a que se aferren a lo que Dios estableció para nosotros. Porque si llevo mis pensamientos a lo que Dios estableció, hermano, voy a tener paz. Y en mi mente, va a haber una taza de leche y no una película de terror. Porque es por no llevar nuestra mente y nuestros pensamientos a la palabra de Dios que nos pasamos las peores películas, que nos imaginamos las peores cosas. Es por no llevar nuestros pensamientos y nuestra mente a lo que Dios estableció. Es por no llevar nuestra mente y nuestros pensamientos a confiar en Dios. En vez de permitir que nuestra mente y nuestros pensamientos anden divagando sin un orden y una dirección determinada, mejor aferrémonos a la verdad de quién es Dios y de lo que Él tiene para nosotros. A eso tenemos que aferrarnos, a lo que dice en su palabra para nosotros, pensamiento de bien, pensamiento de paz, para darnos un buen final. El final que esperamos, a eso tenemos que aferrarnos. Porque si nos aferramos a eso, hermano, nuestra mente va a cambiar, nuestro pensamiento va a cambiar, nuestro estado anímico va a cambiar, nuestra salud va a cambiar. Hermano, y algo puede suceder en medio de eso. Porque cuando usted y yo hacemos eso, cuando usted y yo ocupamos nuestra mente y nuestros pensamientos en eso, la palabra de Dios dice aquí en Isaías 26:3 que entonces sobre nosotros vendrá una completa y duradera paz. Porque ¿cuál es el gran problema nuestro? Es que nosotros perdemos de manera muy fácil, hermano, el control de nuestros pensamientos. El problema nuestro es que nosotros perdemos muy fácil el control de nuestra mente, pues. Llegó una mala noticia, hermano, y nos crecieron los ojos. ¿Y sabe por qué? Porque algo entró a nuestra mente. Y como algo entró a nuestra mente, ¿sabe lo que pasó? Listo, algo tomó el control, el pensamiento, esa mala noticia tomó el control de mi mente. Tomó el control de mi mente y de mis pensamientos. Y la Biblia dice que como yo pienso, así me comporto después. Por eso ando angustiado, desesperado. ¿Y qué voy a hacer? Hermano, el enemigo me roba la paz. Solo, ¿por qué? Porque en vez de perseverar en lo que Dios me dice, perseveré en la mala noticia. Perseveré en aquello que entró a mi mente. Perdemos el control de nuestros pensamientos muy fácil. Le damos libertad a nuestra mente para que piense y se imagine cosas que muchas veces ni siquiera van a suceder. No hay peor cosa que empezarse a imaginar cosas que todavía no han pasado. ¿Sabe por qué? Porque la empezamos a llamar, pues. Cuando empezamos a pensar cosas que todavía no han pasado, hermano, estamos abriendo nosotros una puerta para que lo que no nos ha pasado empiece a venir, porque Satanás anda como león rugiente, dice la Biblia.
buscando, tratando a quien devorar, de tomar aquello que nosotros pensamos y llevarlo en nuestra cuenta. Nos dice la Biblia que aquí hay poder de vida y muerte, y cuando pensamos mal, hablamos mal. Y cuando hablamos mal, ¿sabe lo que pasa? Lo malo que hablamos, eso en el mundo espiritual, escúcheme, crea un fruto. Y eso vuelve a nosotros. Por eso que a lo que le tenemos miedo, eso es lo que después nos embarga, eso es lo que después nos viene, eso es lo que nos sucede. Ya les he dicho que somos mandados a hacer para hacernos películas mentales de dolor, de tragedia y hasta de terror, ¿o no? Somos mandados a hacer para eso. Es que el médico me dijo. ¿Qué te dijo el médico? Que a lo mejor podía tener esto. ¿Te hicieron exámenes? No, pero ya me siento mal, por eso tenía dolores acá. Nunca los tuve, le llegaron todos cuando les dijo. Porque es aquí, escucha bien, es aquí. Es aquí donde empezamos a imaginarnos cosas, pues en la mente. Si la mente tiene un control tremendo, tiene un poder tremendo. Por eso debemos renovarnos. Por eso Pablo dice, y Dios también, Jesús también nos enseñó a renovarnos a diario el pensamiento. Dice, y debemos renovarnos ¿con qué? Con lo que está escrito en la palabra para nosotros. Porque dice que así vamos a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Al no renovarnos, no la conocemos, por eso nos pasamos las mejores películas. Hermano, las peores tragedias no se dan en Hollywood, se dan en nuestra mente. Claro, se dan en nuestra mente. Es aquí donde usted piensa, hoy seguro que me va a ir mal. Le va a ir mal si piensa así, porque es una puerta que el enemigo usa para robarnos la paz, robarnos la tranquilidad. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer esto último, dejamos de confiar en lo que Dios nos dice. Y al dejar de confiar en lo que Dios nos dice, no podemos perseverar en lo que Dios nos habla. Porque no confiamos. Cuando usted deja de confiar en alguien, usted deja de creerle, deja de hablar con él, deja de hacer muchas cosas. Porque no confiamos, dejamos de perseverar después lo que Dios nos dice. Porque antes de que suceda o pase algo, ya nos vemos en las peores tragedias. ¿La ha pasado, no? Y con los peores resultados que puedan haber. Pasó algo y usted dice, no, seguro que ahora va a venir esto, me va a pasar esto. Hermano, se ve en algo que todavía no ha sucedido. Escuche bien. Se ve en algo que todavía no ha sucedido. Ezequías le dijo, hey, te vas a morir, le dijo Isaías. ¿Sabe lo que hizo Ezequías? No se vio muerto. ¿Sabe lo que hizo? Fue y le recordó lo que Dios dice. No se vio como le dijo el profeta al cual Dios había enviado. Por eso dice, ¿y quién va a hacer tu voluntad? ¿Quién te va a obedecer? ¿Quién te va a hacer? ¿Te va a servir como yo te sirvo? ¿Quién lo va a hacer? Le dice, con íntegro corazón. No se vio como lo que le dijo Isaías. Él empezó, escúcheme bien, a pensar, a hablar, a orar lo que Dios le había enviado a hacer, lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Y sabe lo que sucedió? Cambió lo que Dios había dicho. Imagínense, no lo dijo el hombre, lo había dicho Dios. Dios lo cambia. Porque Dios es fiel a su palabra. Porque Dios es fiel a su palabra. Escúcheme bien, porque Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a cuanto llora usted, es fiel a su palabra. Lo que Dios nos dice, Él la va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no, se tiene que cumplir. Porque antes de que pase o suceda algo, ya nos vemos en las peores tragedias y con los peores resultados que puedan haber. Ese es el gran problema nuestro, es que ocupamos nuestra mente y nuestros pensamientos en cosas muy diferentes a Dios y a las promesas de Dios. Ocupamos nuestra mente en cosas muy diferentes a la palabra de Dios y a las promesas que hay en su palabra. Dios dice, no, hey, no habrá mal que toque tu casa. Yo pienso lo peor que va a venir para mí. Por poner un ejemplo. Andarás en valle de sombra y de muerte, hey, pero yo estaré contigo. No, pero yo me siento ya abandonado. Soy el patito feo de la película. Ocupamos nuestra mente y nuestros pensamientos en cosas muy diferentes a lo que dice la palabra de Dios y a las promesas que Dios nos ha dado. Y cuando usted y yo permitimos que nuestra mente vuele en pensamiento de dolor, en pensamiento de tragedia, enseguida, escuche bien, el miedo, la duda y el estrés, la incredulidad y la ansiedad se empiezan a apoderar de nosotros. Cuando permitimos, porque es usted el que permite. ¿Sabe usted que usted es el guardián de su mente? ¿Sabía usted eso, no? ¿Quién es el guardián de su casa? Es el perro, pastor. Usted,
Usted cuando le tocan la puerta, usted sabe, usted es el que abre, ¿o no? ¿O no? No creo que llame al vecino, venga a abrir la puerta. No, usted es el que abre. Y usted atiende al que viene a tocar, ¿o no? Y usted sabe si entra o no entra o no. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Usted sabe si lo atiende en la puerta nomás o si lo deja entrar. Así es un pensamiento. Usted sabe si lo atiende fuera, lo desecha, lo despide o lo invita a pasar a su mente. Así es un pensamiento. Entonces, si usted es el guardián de su casa, usted también es el guardián de su mente. Usted es el que tiene que cuidarla. Usted es el que tiene que llevar su mente a lo que Dios dice, porque así usted estará en paz, su mente estará en paz, su alma estará en paz, su espíritu estará en completa paz. ¿Y por qué va a estar en completa paz? Porque usted llevó su mente, sus pensamientos, su corazón a lo que Dios dice. Está confiando en lo que Dios habla. Pero si no, ¿sabe lo que pasa? Como le decía, nos pasamos las peores tragedias. Nos pasamos las peores tragedias y hartas veces le he puesto, por ejemplo, vamos al médico y el médico nos dice algo oiga, ¿y su tatarabuelo tuvo eso? Sí, parece que sí. Puede ser que por ahí esté la cosa. Y listo, usted fue sano y volvió enfermo. Usted va sano y viene con así una orden de muchos exámenes, radiografía y uno va puro a buscar enfermedad. Iba con un dolor de espalda, mandaban a sacar radiografía de la columna. Va a buscar, oiga, diagnóstico que usted no quiere o quiere los diagnósticos. Porque si yo quiero algo, ok, ya voy para poder traerlo. ¿Cómo te fue? Bien. No volví con las manos vacías, volví con lo que yo iba a buscar. Pero si usted no va, no quiere, piense. Si usted no quiere, no puede volver con algo que no es suyo. Porque aquí usted tiene que tener control. Aquí es en su mente. Porque si no, escúcheme bien, es como Job. Alabo a Dios, adoro a Dios, me levanto cada mañana a hacer sacrificio a Dios. Pero escúcheme, voy cada día, estoy con temores. Estoy haciendo algo por algo y no porque confío en Él. Y no solo eso, sino que cuando permitimos todo eso, se va a desencadenar, escuche esto, lo peor, se va a desencadenar un caos en nuestra vida. ¿Sabe lo que dice Job capítulo 3, versos 25 y 26? Leámoslo. Pastor, esto es suyo. Job capítulo 3, versos 25 y 26. Cualquier secreto. Job capítulo 3, versos 25 y 26 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Sabe de qué está hablando Job? De lo que pensaba. Escuche bien, de lo que pensaba. Porque el miedo que yo pensaba aquí, dice, eso me aconteció. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, lo que yo pensaba. Eso es una puerta abierta, pues, para que nos vengan cosas que usted y yo queremos. Es una puerta abierta, mediten esto, es una puerta abierta para que usted abre, escuche, y que muy sutilmente está empezando a dejar entrar en usted. Porque usted y yo fuimos llamados a resistir. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero ¿qué es lo que hay que hacer primero? Someteos a Dios, someternos a Dios, a lo que Dios dice, a la palabra de Dios, pues. Porque si yo no me someto a la palabra de Dios, no pienso, no persevero en lo que Dios dice, yo no puedo resistir ni a mi vecino. Porque para resistir al diablo y él huya, usted se tiene que someter, perseverar en lo que Dios estableció. Perseverar en lo que Dios dice, o si no, no nos damos cuenta y abrimos una puerta y el enemigo de a poquito empieza a portillar. Estaba sano y me empezó a enfermar. Estaba bendecido y me empezó a robar. Porque así el enemigo anda como león rugiente. Acuérdense que él vino a hurtar, matar y destruir. El hurto es un descuido.
El hurto es un descuido, se descuidó y le sacaron, no sé, algo le sacaron, no se dio cuenta. Eso hace el enemigo cuando usted y yo abrimos esta puerta. Viene y nos hurta, no nos damos cuenta, empieza a entrar sutilmente y empezamos a darle lugar a las cosas que no queremos y que no son nuestras. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía, 26. No he tenido paz, he andado preocupado. Es que tengo que hacer esto, es que me dijeron esto, es que si no lo hago puede ser que me empeore. Job dice, no he tenido paz. ¿Por qué no tuvo paz? Porque dejó entrar, escúcheme bien, en su mente los miedos, los temores. Porque le dio lugar en su mente, no a la palabra de Dios, sino a lo que él pensaba y a lo que él le temía. Por eso no tuvo paz. Por eso la preocupación lo invadió. Escúcheme bien, por eso andaba más preocupado de lo que tenía que hacer que resistir al diablo. Andaba más preocupado de lo que tenía que hacer. Se levantaba en la mañana y hacía holocausto por si acaso sus hijos estuvieran mal. Andaba más preocupado de lo que tenía que hacer que resistir al diablo con fe. Creyendo, confiando en como Dios confiaba en él. Porque Dios confiaba en él. Hablaba bien de él. No he tenido paz. No me aseguré. Ni estuve tranquilo, ni estuve reposado, ni estuve tranquilo. Y dice, no obstante, ¿qué le vino? Turbación. Turbación, o sea, empezó a pensar, ¿será, no será? ¿Será que mi hijo, porque no tuvo paz, no tuvo confianza? No tuvo confianza, por eso se turbó. Le vino otro pensamiento, puede ser que estén desordenados, puede ser que estén haciendo mal, puede ser que... Y empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. O las tenía que hacer, pero lo hizo con el espíritu, con la actitud, pensando con el pensamiento incorrecto. Porque, escúcheme bien, usted y yo somos los guardianes de nuestra mente. Somos los guardianes de nuestra mente, se lo digo. Job dice, lo que más temía, que lo que más le asustaba, dice, o en otras palabras, Job dice que lo que más pensó, que a lo que más le dio lugar en su mente, a la tragedia, al terror, a la muerte, Job dijo que eso fue lo que le sobrevino, que eso fue lo que le aconteció. La Biblia nos dice que Job, escúcheme bien, pensaba terror, cosas de muerte, pero dice que Job de alguna forma muestra que estaba asustado. Él hacía holocausto por si acaso sus hijos pecaran. Y yo al leer eso me imagino, digo, ¿qué pensaría Job cuando él hacía sacrificio por si acaso sus hijos pecaran? O sea, ¿qué pensaba Job con respecto a sus hijos? ¿Qué pensaba? O sea, ¿cuáles eran los miedos que tenía? Que es como nosotros cuando pensamos algo, escúcheme bien, que no tenemos que pensar, lo que nos vienen son miedos. Fíjese, cuando usted piensa algo que no tiene que pensar, lo primero que le viene es miedo, es temor. Se empieza a imaginar lo mejor. De la nada está pensando y se le vino lo peor, empezó a imaginar lo peor. Y eso es una puerta abierta. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, ¿de qué se alimenta? Del miedo. ¿Cuál es el arma más poderosa de Satanás? El miedo, el terror. ¿Y de qué se alimenta de eso? Y es lo que usa él en contra de nuestras vidas. El miedo, si él no tiene poder con usted ni conmigo. Él no tiene poder, la Biblia lo establece. Él está vencido. Y nos dice, entonces, ¿por qué no ataca, pastor? Porque nosotros le damos poder. Nosotros lo alimentamos a él a través del miedo y los temores. Lo alimentamos, por eso que él crece en nosotros. Escúcheme bien. Y lo que tiene que crecer en nosotros se va desvaneciendo. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve tranquilo, no estuve reposado. No obstante, dice, ¿qué cosa? Me vino turbación. Eso dice Job 3:25, que lo que más temía, lo que más le asustaba, eso le sobrevino, eso le aconteció.
Porque Job primero le dio libertad a su mente para pensar lo peor. Y que después de eso, cuando le vino lo peor, dice Job que no encontró paz ni sosiego, que no halló reposo, sino solamente agitación, solamente turbación. Eso dice Job en el capítulo 3, versos 25 y 26. Imagínese todo lo que le llegó a Job, mire, por el simple hecho de permitir a su mente pensar mal. Porque todo eso le llegó a Job porque le permitió a su mente pensar mal. Porque le permitió a su mente pensar negativamente. Por eso esto no solo es una historia, sino que si usted y yo no ponemos, si usted y yo no ponemos los pensamientos en el lugar correcto, los problemas, las dificultades luego se convertirán en un caos para nuestra vida. Si usted y yo no ponemos nuestra mente y nuestros pensamientos en el lugar correcto, en la palabra de Dios, esos problemas y esas situaciones se van a convertir en un gran problema para nosotros. Por eso que para que eso no suceda, la clave está en llevar nuestra mente y nuestros pensamientos al lugar correcto, pues. Y ese lugar correcto es y se llama Dios. Ahí tenemos que llevar nuestra mente y nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Porque si usted la lleva ahí, escúcheme bien, no va a venir el miedo, no va a venir el temor, sino que dice que va a venir una paz duradera, la verdadera paz a su vida. Y le repito, así estemos viviendo situaciones difíciles, así estemos o así se levanten problemas en contra nuestra, llevemos nuestra mente y nuestros pensamientos a Dios. Llevémoslos a sus promesas, a su palabra. Llevemos nuestra mente y nuestros pensamientos a recordar quién es Dios y a lo que Él puede hacer en favor de nosotros. Ahí tenemos que llevar nuestros pensamientos a lo que Dios puede hacer y no a lo que nos va a acontecer. Escuche bien, hay que llevar nuestra mente y nuestros pensamientos a lo que Dios puede hacer y no a lo que nos va a acontecer. Llevémoslo a la promesa, a su palabra, llevemos nuestra mente y nuestros pensamientos a recordar quién es Dios y a lo que Él puede hacer en favor nuestro. ¿Por qué? Porque si usted y yo hacemos eso, entonces se nos va a hacer realidad lo que dice Isaías 26:3, que el Señor nos guardará en completa paz, porque pusimos nuestra mente y nuestros pensamientos en el lugar correcto, lo pusimos en Él, lo pusimos en la palabra de Dios. Porque si pusimos nuestra mente y nuestros pensamientos en Dios, Isaías dice, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Isaías 26:3 es un texto bíblico, escúcheme bien, que todos deberíamos tener muy presente en los momentos de dificultad. Cada vez que pasemos por una situación difícil, por un problema, cada vez que estemos en medio de situaciones que nos rodeen, nosotros debiéramos tener presente lo que dice Isaías 26:3. Debiéramos tener presente eso. ¿Sabe para qué? Para no tomar malas decisiones. Porque el problema nuestro cuando enfrentamos situaciones así es que nos apresuramos en tomar decisiones y las tomamos mal, porque no las tomamos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Acuérdense que usted y yo somos carta leída. Su vida y mi vida está plasmada aquí en la palabra. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevar nuestra vida, las situaciones, las preocupaciones, lo que sea que estemos enfrentando a lo que Dios dice. Porque si lo llevamos a lo que está escrito, vamos a alcanzar paz, la verdadera paz. Vamos a tener una paz duradera. En medio del problema no vamos a estar tranquilos un momento y vamos a volver a la preocupación, sino que va a haber una paz duradera en nosotros porque Dios va a traer calma en medio de esa tempestad. Por eso que en medio de lo que enfrentemos, sean los jóvenes, adultos, en el trabajo, en el colegio, en la casa, matrimonio, la familia, tenemos que llevar todo eso a la palabra de Dios. Tenemos que acordarnos lo que Dios dice para nosotros. Tenemos que acordarnos, perseverar en la palabra de Dios, hermano, aunque lo que Dios le diga sea muy diferente a lo que usted está enfrentando. Pero perseveremos en la palabra de Dios y va a venir esa paz, esa verdadera paz, esa duradera paz. ¿Y sabe lo que va a suceder? Van a venir cambios en medio de lo que está pasando. Claro, porque usted no va a tomar malas decisiones. Cuando usted tiene paz, usted toma buenas decisiones. Es más, cuando usted está tranquilo, tiene paz, incluso dice, no, hoy día no, mañana lo veo. Porque tiene la tranquilidad de que lo que decida ahora, decida mañana, va a ser algo bueno para usted. Pero cuando no estamos tranquilos, hermano, ¿sabe lo que pasa? Lo que le pasó a Job. Estamos intranquilos, no podemos dormir, no sabemos qué hacer.
Hermano, empezamos a pensar una cosa y terminamos con 10, con 20, con 30 respuestas a eso y no sabemos al otro día por cuál atinar. Y ahí es donde nos equivocamos, porque Dios no nos da 20 respuestas, nos da una sola. Dios es certero. El Espíritu nos guía a la verdad, no a muchas verdades, a la verdad. A lo que necesitamos, escúcheme bien, para poder salir de lo que enfrentamos. Un texto bíblico entonces que todos deberíamos tener muy presente en los momentos difíciles. Por eso pidamos ayuda a Dios para que esta palabra de Isaías 26:3 se haga realidad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pidamos ayuda a Dios para poder colocar nuestra mente y nuestros pensamientos en el lugar correcto, que es el Señor. Busquemos perseverar en Él y busquemos en medio de cualquiera sea la situación, confiar en Él para que Dios pueda darnos su paz. Claro, y nos pueda guardar también a través de ello. Busquemos llevar nuestra mente y nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Busquemos hacerlo así para que pueda ocurrir y pasar lo que dice Isaías 26:3 en nuestras vidas. Para que ocurra eso, usted y yo debemos decidir llevar nuestra mente y nuestros pensamientos a lo que Dios estableció para nosotros. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti porque en ti han puesto su confianza. O sea, escúcheme bien, es Dios el que nos da paz. Él le da paz a los que se mantienen perseverando en lo que Dios le habla. Por eso si Dios a usted le habla, en medio de decisiones, usted sabe y viene a su mente, a su espíritu, a su corazón, una palabra que usted ha recibido de parte de Dios, deténgase y medite en la palabra. No en la decisión que tiene que tomar, medite en la palabra. Y esa palabra traerá, escúcheme bien, la respuesta para la decisión que usted tiene que tomar. Y ahí es donde usted tiene que, escúcheme bien, porque no es que va a venir una respuesta y ya listo. No, es ahí donde usted ahora tiene que ser firme. Es ahí donde entra su fe. Es cuando Dios, de repente en medio de una situación es como que viene una respuesta, es como que viene algo que yo escuché de parte de Dios. Y es ahí donde usted se tiene que detener y no tomar decisiones que no tiene que tomar, sino meditar en aquella palabra que escuchó, porque el Espíritu le va a hablar por ella. Y ahí, aunque lo que se acordó no se parezca a lo que tiene que decidir, usted tiene que decir, no, si Dios me habló así, amén, lo voy a hacer así. Escúcheme bien, y después que lo haga va a encontrar la verdadera salida, la verdadera respuesta de parte de Dios. Porque ¿qué es lo que nos trae? Lo que nos trae consecuencias negativas son las malas decisiones que tomamos. Y muchas veces, escúcheme bien, son malas decisiones que usted y yo tomamos sin quererlas tomar. ¿Pero por qué son malas decisiones? Porque las tomamos apresurado. Las tomamos apresuradamente y no las llevamos a lo que dice la palabra de Dios. Cuando si usted y yo llevamos lo que, nuestra vida, lo que tenemos que hacer a Él, ¿qué es lo que dice el Señor? Y que la Biblia nos enseña a buscar el reino primero. Y dice que si buscamos el reino, dijo Jesús, lo demás Dios lo añade, ¿cierto que sí? Entonces si llevamos, ese pensamiento, esa decisión, eso que tenemos que hacer a lo que dice la Escritura, escúchame, Dios nos va a dar la respuesta. Y no solo la respuesta, sino que Dios va a añadir aquello que usted y yo dejamos de decidir por buscar primero la respuesta de Dios. Dios lo va a añadir, porque eso es pensar en Él. Eso es pensar en Él. Eso es lo que dice Isaías, dice, tú guardarás en completa paz, dice. Cuando usted tiene paz, usted toma buenas decisiones. Cuando usted tiene paz, ni se enoja. Cuando usted tiene paz, hermano, usted dice, no, hagámoslo así, yo creo que hagámoslo así, no, hagámoslo así nomás. Y a veces no le resulta, dice, no, intentémoslo, volvámoslo a hacer. Pero cuando no tiene paz, ya no resultó esta cuestión. El martillo por allá, el cucharón por este otro lado. Claro, ¿sabe por qué? Porque empezó algo conforme a lo que usted pensó, pero no buscando esa paz, esa tranquilidad, esa sabiduría del Señor. ¿Y sabiduría en qué encontramos nosotros? Solo en la palabra de Dios. Por eso Santiago dijo, el que quiera sabiduría, pídala a Dios. Y cuando habla de pedirle a Dios, hermano, aquí está. Si Dios no le va a dar otra sabiduría, más que lo que está en su palabra. Claro, Dios le va a cuando venga alguien a decir, mira, yo vengo de parte del Señor, el que venga de parte del Señor le tiene que hablar conforme a lo que está escrito. A lo que está escrito, Pablo dice, por el mismo espíritu de fe. Mire lo primero que dice, por el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, creí y hablé.
Entonces, no puede venir otro espíritu a hablarle algo que no está aquí. ¿O no? Claro. Por eso la importancia, escúcheme bien, de llevar todo lo suyo a la palabra de Dios. Porque cuando alguien le hable en el nombre del Señor, escúcheme usted, sí Señor, yo lo leí, está en tu palabra. El Espíritu va a dar testimonio, dice la Biblia, que somos hijos de Dios, de que hay algo de Dios en nosotros. Porque usted, el Espíritu dice que va a dar testimonio. ¿Y lo va a hacer a través de qué? A través de la palabra de Dios. A través de perseverar usted en su mente y sus pensamientos en lo que Dios estableció para que usted tenga paz y en medio de todo lo que tenga que hacer y decidir, usted tome buenas decisiones. ¿Por qué? Isaías dice, porque en ti han confiado. Póngase de pie. Por eso muchas veces nos perdemos de tantas cosas nosotros. A veces hay buenas oportunidades, Dios nos presenta oportunidades y ¿sabe por qué nosotros no las tomamos? Porque decimos, ¿y si nos va mal? Mire, así nos agarramos una oportunidad, ¿y si no me resulta? Entonces, ¿cuándo? Estaríamos como ese que se está ahogando. Llegó una lancha, llegaron salvavidas, llegó un helicóptero. No, estaba esperando que apareciera Dios. Se ahogó. Y a nosotros se nos presentan oportunidades todos los días de parte de Dios. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que a nosotros nos falta llevar las oportunidades, eso que se nos presenta, lo que dice Dios. Porque si lleváramos nuestra mente a lo que dice Dios, no, hermano, nosotros andaríamos así, venga para acá, y veríamos el resultado del Señor. No andaríamos al asunto, sino que veríamos la respuesta de Dios. Pero nos falta llevar nuestros pensamientos a lo que Dios quiere. Nos falta eso. Lleve su mente a lo que está establecido en la palabra de Dios y acuérdese, a usted no le puede ir mal. Porque aquí está el camino correcto, aquí está el camino trazado de parte de Dios para que usted y yo caminemos en Él y a través de Él usted y yo alcancemos lo que Dios dice. Lo que Dios dice, porque lo que vamos a alcanzar va a ser lo que Dios dice. No lo que usted quiere, es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo que nosotros necesitamos para todo lo que Dios tiene que hacer con nosotros. ¿Sí? Claro. Es todo lo que necesitamos para todo lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Y como Dios tiene todo lo que necesitamos, escúcheme bien, usted y yo podemos darle gracias a Dios porque podemos disfrutar todo lo que Dios nos entrega para el plan que Él tiene también con nosotros y a través de nosotros. Acuérdense que somos parte de un reino. ¿Sí? Y cuando el reino se extiende, el reino crece, nosotros crecemos con el reino. ¿Sí? Y cuando Dios extiende su reino, bendice, escúcheme, a los que están en su reino, para que su reino se siga extendiendo. Somos parte de un plan y un propósito. Vamos a orar a Dios. Amén. ¿Tiene algún problema, alguna situación, alguna decisión? Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué dice tu palabra? Pastor, es que me cuesta, tengo que tomar una decisión mañana y tendría que leerme la Biblia completa. Órele al Señor y aprenda a confiar en el Señor. Órele a Dios y aprenda a confiar en el Señor. Órele a Dios y abra su Biblia y empiece a leer aunque no entienda. Después, dele gracias a Dios por lo que leyó. Vayas a dormir y mañana se va a levantar con algo dentro suyo que le va a dar la dirección en la decisión que tiene que tomar. Porque eso hace el Señor. Por eso David dijo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Pero por qué? Porque él ponía su confianza en Dios, aunque todo fuera contrario. Su alma en un momento quiso ponerse testarudo. No, le dijo, bendice a Jehová, alma mía, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Sí?